Buenas tardes, volvemos con los vídeos. Como bien sabéis, el PSOE está ya en 15 tramas de corrupción cruzadas y en los próximos días, semanas o incluso puede ser que meses, es muy probable que se proceda a la imputación del partido socialista como persona jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se va a imputar como presunto responsable de corrupción a un alto cargo público, a un ministro, a un diputado, incluso a un presidente del gobierno del Partido Socialista, sino que se va a imputar a todo el Partido Socialista como organización criminal. ¿Por qué? Porque las cuentas del PSOE no están nada, no es que no estén claras, es que son absolutamente opacas y oscuras. Y gracias a los descubrimientos de la UCO al respecto del caso Fontaneros, o caso Leire, como le queráis llamar, se ha descubierto que el PSOE tenía una caja B y que por lo que circulaba por allí no eran sobres, eran bolsas enteras. Además de dejar en ridículo el 3% de las mordidas del señor Puyol, pasando a ser del 20% en algunos casos. Y como podéis recordar, por ejemplo, en el caso Mascarillas, pues a cambio de ahogarnos a todos con unos trapos en la boca y decirnos que había un bicho muy peligroso que nos podía matar, pues lo que hacían era irse de fiesta, de putas, y pegar mordidas con los contratos fraudulentos con empresas pantalla de EPIs, equipos de protección individual de China. O sea, un país que desde luego tiene sobrada experiencia en productos de calidad, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en los próximos días, como os digo, debido a los descubrimientos de la UCO y a informaciones periodistas que se han demostrado que son reales y a todo lo que ha sido el caso Fontaneros, que demuestra que toda la persecución contra todo aquel que denunciaba los crímenes y la corrupción del sanchismo era premeditado, empezando por los ministros, continuando con el gobierno sanchista, siguiendo con los mamporreros del sanchismo, con todos sus aliados y acabando con los medios de comunicación, ¿no? Que eran lo que cerraba el círculo de difamaciones, mentiras y ataques contra los pocos periodistas, los pocos jueces y los pocos comunicadores, ya fueran youtubers o influencers, que tenían las narices de enfrentarse a este personaje, ¿no? Al señor Sánchez. Como bien sabéis, los datos coinciden, esto os lo comentaré en otro vídeo, pero en este vídeo os voy a hablar del tema de la posible imputación del partido. ¿Esto qué significa? Que si imputan al Partido Socialista como presunta organización criminal por el tema económico, un poco como le pasó al Capone, que no lo pillaron por sus crímenes, lo pillaron por no pagar Hacienda, pues como os digo, lo que puede pasar es que acabe siendo un partido ilegalizado y con lo cual no se podría presentar a las elecciones y el batacazo que se iban a dar iba a ser descomunal. Otro punto importante es que tendría que devolver todo lo robado y que se le podrían exigir indemnizaciones y devoluciones de todo el daño que han causado. Además de volverse completamente ilegales muchas de las decisiones que han tomado, por las que evidentemente también se deberían de pedir responsabilidades judiciales y políticas. Lo que es inconcebible es que este partido siga gobernando España. Eso es inconcebible. De alguien será la culpa. Yo podría achacarlo a Feijóo, que tenía que haber convocado ya la moción de censura, pero bueno, tampoco es que sea exclusiva la culpa de Feijóo. Pero el caso es que, como veis aquí, el pánico se instala en Ferraz. El PSOE asume su inminente imputación penal como persona jurídica. Ellos mismos ya se están viendo como que la que les va a caer encima, ¿no? Como una espada de Damocles. Podéis, como siempre, profundizar en el hilo, pero vamos a ir tirando millas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el sanchismo cuando ve que está a punto de caer? Pues utilizar a esta señora, a la Leire 10, a la fontanera, y poner a la disposición de la elementa esta, pues a todo el Partido Socialista. ¿A través de quién? De Santos Cerdán, que en aquellos momentos era secretario de organización. ¿Y por orden de quién? Del number one, que los veis a los tres, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que evidentemente no es el primer partido que se corrompe, pero sí que es el que más se corrompe, como os lo he demostrado con el corruptómetro, y el que más corrompe a los demás. Además, es como un cáncer. El PSOE es como un cáncer. El socialismo es como un cáncer. Os lo digo de verdad. Ya sé que os puede sonar fuerte, pero es que es así. Te lo pudre todo. Si te descuidas, te pudre a ti mismo. Te pudre el alma. Y eso no es casualidad, no es casual. Lo que podría parecernos una ideología hermosa con grandes objetivos y grandes virtudes, pues en realidad es una gran mentira y una gran estafa, ¿no? Y un elemento peligroso para nuestra sociedad.
De hecho, los genocidas más grandes que ha habido en el planeta, lejos de ser Hitler, que tampoco es que fuera una ermita de caridad, evidentemente, nadie lo duda, de que estaba como una cabra, fueron Stalin y Mao Zedong, los dos socialistas, o comunistas, como les quieras llamar. El mito de la socialdemocracia y del estado de bienestar se ha caído, ha reventado en mil pedazos. ¿Por qué? Porque era otra mentira. Y si existió durante un tiempo fue porque estaba la amenaza de la Unión Soviética, pero esa amenaza desapareció y ahora tenemos la amenaza del comunismo disfrazado de tecnología y de globalismo, a través precisamente de una izquierda que siempre mantuvo la defensa de la libertad y de la igualdad como sus principios, de la fraternidad, y resulta que la libertad para hacer lo que les dé la gana, la igualdad entre ellos y la fraternidad para darnos a nosotros, no se refería al pueblo, a la gente de abajo, se refería a los masones que gobiernan a todos los partidos socialistas del planeta. Pero al final es la masonería lo que hay ahí detrás. No es como una secta, es que es una secta. Es una auténtica secta y además muy peligrosa, de esas sectas que son peligrosas. Sin entrar en otras disquisiciones, veis que, por ejemplo, lo que hacen es cargarse el filtro de los notarios para garantizar su impunidad financiera. ¿Qué ocurre? Que hay un instrumento, o había un instrumento, que se llama órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales, mediante el cual los notarios podían cruzar datos y mirar si había peligro de blanqueo de capitales en alguno de las agendas o de las prácticas de los gobiernos de turno. Eso lo quiere hacer desaparecer el sanchismo, como ya ha hecho desaparecer, por cierto, algunos delitos, y como quería hacer desaparecer, mediante el señor Bolaños, pues toda la estructura judicial, ¿no? Es que se les ocurriera investigar su corrupción, ¿no? Eso ha estallado por los aires en el momento que se ha demostrado que todas las agendas tanto de Bolaños como de Leire, como de Santos Cerdán, como de los periodistas de la Bravadero, los 61 famosos periodistas, ¿no? Lo País, la SER, la Telepedro, o Televisión Española, dicho de otro modo, etcétera, etcétera, no exclusivamente medios de izquierda, por cierto, pues todos hablaban el mismo idioma, es decir, todos decían la misma mentira al mismo tiempo y se lo inventaban. Eso que le han llamado la opinión sincronizada, muy afortunadamente, otros compañeros y compañeras de aquí de YouTube, pues es lo que realmente hacían. Ya se ha demostrado que todo el discurso sanchista o el relato, si queréis, era mentira. Pero desde el principio, no solo en el sentido de que yo no voy a pactar con Podemos o no voy a amnistiar a los golpistas, ¿no?, de aquí de Cataluña, sino que en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido social, creando trampas constantes y provocando auténticas catástrofes, ¿no?, como la de Valencia, como la del apagón y como la de Pinchacito, ¿no? Esa sí que ha creado miles de muertos que se han muerto, pues de no tener nada pasaron a estar muy enfermitos y morirse de golpe. Y hemos descubierto en un país tan moderno y tan civilizado como España que ahora resulta que los niños se mueren de forma súbita, los atletas más preparados se mueren de forma súbita y gente joven que tenía que durar muchos años más, pues cae muerta en redondo, cuando eso no había pasado nunca. Y pasó evidentemente a partir del banderilleo masivo, ¿no?, por decirlo así. Eso no es casualidad. Y de eso también van a tener que pagar no solo los socialistas, sino todos los partidos que les ayudaron y evidentemente todo lo que es el cuerpo médico, ¿no? Los médicos, la mayor parte de la medicina oficial que aceptó ese genocidio, ¿no?, silencioso, que es lo que es en realidad. De ahí viene también el tema de las mascarillas y de la total impunidad que tuvieron durante varios años con estados de alarma inventados y la separación esta de los 2 metros que se sacaron de la manga, o el tema de unos trapos en la boca que no servían para nada, etcétera, 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 y la persecución de todo aquel que no siguiera el discurso oficial, incluso con el insulto, el menosprecio y la difamación, ayudada, por cierto, por los valientes de balcón, ¿no?, por los aplaudidores de balcón, que fue la mayoría de la población española, y que ahora parece que tiene muy mala memoria, ¿no? De ahí, de aquellos polvos, estos lodos. No hace falta que os comente lo de Valencia, lo he comentado de una manera muy amplia en este canal, pero sí que os digo, por ejemplo, que hay nuevas tramas de Zapatero, el señor Julito Martínez, con el tema de la captación de clientes. O sea, que las tramas se van multiplicando a medida que se va profundizando la corrupción socialista. Aparecen nuevas tramas, todas cruzadas, todas conectadas a través del number one
del Partido Socialista y de sus palanganeros, ¿no? Que no son pocos, por cierto, no son pocos. Entre chiringuitos de ideología de género, chiringuitos para la inmigración, o sea, para la invasión, por decirlo claro, chiringuitos de todo lo que se te os pueda ocurrir, del cambio climático, todos los enchufados que hay en el Partido Socialista en todo el Estado, buena parte de la administración comprada y sobornada por el Partido Socialista, más algunos no, bastantes jueces, fiscales y abogados que han estado trabajando para el Partido Socialista básicamente desde que volvió al poder, como por ejemplo Cándido Conde Pumpido, ¿no? Que es el ejemplo más claro, pero no es el único, ni va a ser el único. Y precisamente ellos que han hecho todo esto son los que acusan a los demás de lawfare, de que otros partidos utilizan a los jueces, de que los youtubers y los pocos periodistas honrados, honestos que quedan en este país, mentimos, cuando ellos no solo mienten, sino que preparan nuevas mentiras para acusarnos de mentir a los demás. Es decir, Pinocho es un aprendiz al lado de ellos, y precisamente por eso su líder es el mentiroso compulsivo, que es el Pedro Sánchez, que miente más que Jim Carrey en aquella famosa y cómica película, ¿no? Así podríamos seguir hasta el infinito, pero no me quiero salir de mi relato, ¿no? O de mi explicación. Aquí tenemos que Zapatero pide aplazar su declaración por el botín de las joyas, aunque sí responderá sobre el rescate tributario. Es decir, como si no tuviera nada que ver, ¿no? Le pagaron en joyas por algunas gestiones que son más que sospechosas, ¿no? Y esas joyas que él decía que eran de su abuela o no sé qué, pues resulta que como mínimo valen más de 1 millón de euros y como máximo 3, porque son unas joyas muy específicas que no se compran en cualquier tienda, ¿no? Y muy valiosas. Y las tenía en su caja fuerte, el señor. Bueno, aquí tenemos que el auto sentencial sátrapa, evidentemente FS es Pedro Sánchez, está clarísimo. Igual que M. Rajoy era Mariano Rajoy, ¿no? Aquello que tantas vueltas se le dio de que Mariano Rajoy era el que firmaba todo el tema de la Caja B y la financiación ilegal del PP, pues ahora ha quedado al descubierto que el PSOE multiplicó la financiación ilegal y el sistema de corrupción económica, digamos, que otros partidos, evidentemente, el propio PSOE en anteriores etapas había iniciado, ¿no? O sea, ellos han llegado al colmo de la corrupción, como siempre os digo, y os intento demostrar. Falta que lo comprobéis vosotros mismos, ¿no? Aquí tenemos que la propia Complutense, que evidentemente hizo la vista gorda cuando el señor Barrabés, el rector de la Complutense, hacía sus negocietes con Begoña, la mujer del presidente, precisamente por ser la mujer del presidente, sus confundings, ¿no? Como el de Heisenberg con su hijo en Breaking Bad, pues algo así. Pues esta señora, ya sabéis que la han llamado a declarar y no ha querido ir, y hoy por fin, ayer mejor dicho, por fin tuvo que ir, y no sé si le han retirado el pasaporte o no, porque no ha quedado claro, pero queda claro que la va a juzgar un juzgado popular en breve. De esto no quiero hablar mucho porque aunque hay mucho nepotismo en el sanchismo y eso, es bastante molesto para mí meterme con la familia de nadie. Prefiero siempre meterme directamente con el señor Sánchez, pero evidentemente quien ha metido en un lío a su mujer, a su hermano y a todos sus familias ha sido el propio Pedro Sánchez, ¿no? Al aprovechar su situación de poder casi absoluto, gracias a la UCO, algunos jueces y algunos periodistas y algunos youtubers, no ha llegado a conseguir lo que quería conseguir, que era una democracia, o sea, una dictadura disfrazada de democracia, que ha estado a punto de conseguirlo, por cierto, y que si seguimos sesteando algunos, pues todavía lo puede conseguir, porque caer no ha caído, está a punto de caer, pero no ha caído. Como siempre os digo, a veces no empujamos lo bastante, ¿no? Ya sé que hay mundial, ya sé que ha venido el Papa, pero esto que está pasando es gravísimo. Y hay que estar al tanto de ello. Aquí tenemos a la directora general de la Guardia Civil, que primero dijo que no se reunió con Leire Díaz, luego se ha demostrado que se reunió, y hoy mismo ha dicho en una comparecencia en el Senado que solo se reunió 3 veces para tomar 3 cafés. Para tomar unos cafés. ¿Vosotros os lo creéis? Nos tratan como gilipollas del PSOE. Nos mean en lo alto y se ríen. Son así de prepotentes y de sinvergüenzas, ¿no? Pero siempre habrá algún tonto que se lo crea, ¿no? Ese es el problema que tenemos en este país. Que abundan los tontos, ¿no? Por desgracia. Por desgracia para los que no somos tontos. Y no somos mayoría, por cierto. Aquí tenemos la Conveniencia Cívica Catalana, que indica que para comprar el servicio Carmen Pano, que como recordaréis es la mujer que
del caso hidrocarburos, ¿no? Que declaró que había llevado bolsas de dinero a Ferraz, pues le ofrecieron 2.500 euros cada mes durante este año, 25.000 euros para su hija, es decir, un soborno. Afortunadamente no lo aceptó y se convirtió en testigo protegido, y por eso también estamos en la situación que estamos, o mejor dicho, el PSOE está en la situación que está, porque la situación que nos ha dejado al resto del país el PSOE es lamentable, por no decir catastrófica. Aquí tenemos a Ketty Garaz, que es la que destapó pues buena parte de la estructura de corrupción del PSOE con su libro Todos los hombres de Sánchez, ¿no? O del presidente, sí, un estilo parecido al Watergate, aunque evidentemente el Watergate parece un chiste comparado con todo lo que tenía montado con la Leire y los fontaneros. Pues indica que la comisión ilegal para el PSOE en algunos casos, concretamente en los temas de las mordidas de la obra pública, pues ascendería al 20%, todo el tema de la SEPI y todas esas movidas. Podéis contar el 20% del dinero aportado para o que se tiene que gastar en un contrato del Estado de una obra pública, yo que sé, pues de las vías de Adamuz, por ejemplo, ya sabes por dónde voy, ¿no? O de unos túneles del norte de España donde luego no caben los trenes, o de pelotazos en todo lo que son las carreteras, en las obras en las carreteras españolas, estaciones de tren, etcétera. O sea, no tienen límite, se agarran a todo, incluso al tema de las basuras. Pues pedían el 20%. Si la obra era de 10 millones, pues calcular, se quedaban 2. Y podéis multiplicar, ¿no? Lo que puede suponer eso. Lo que han llegado a robar esta gente. Y siguen robando, por cierto. Aquí hay varios hilos que no son tan interesantes, pero bueno, aquí por ejemplo tenemos que el PSOE pagó a la trama corrupta con fondos no registrados en su contabilidad fiscal según la OCO, es decir, con dinero negro, como las organizaciones mafiosas y criminales. Es decir, PSOE es una organización mafiosa y criminal. Ya os lo dije hace tiempo, y ahora la realidad lo está demostrando, los hechos y las pruebas, pero yo lo dije hace tiempo. Y no abundamos la gente que os lo dijo. Nos tratasteis de locos, nos tratasteis de fachas, nos tratasteis de mentirosos, y ahora resulta que era todo cierto. Todo era verdad, todo. Y más cosas que tienen que salir. No hemos acabado todavía. Aquí indica que la UCO confirma que el PSOE autorizó los viajes de Leire y pedía por WhatsApp y sin decir. Bueno, hay una cosa que os voy a enseñar ahora después, o mejor dicho, lo enseño ya, donde se ve que la UCO ha hecho un cronograma, que es esto. Y en este cronograma, que os voy a ampliar un poco, se demuestra por fechas que cuando Leire decidía junto con Santos Cerdán y por orden del señor Sánchez hacer todo lo que tenía que hacer desde aquella famosa semana que se tomó de vacaciones Sánchez, donde tenía que decidir si seguía o no seguía, y nos soltó la cartita diciendo que estaba muy enamorado de mujer y que por responsabilidad seguía. Lo que estaba preparando era todo esto. De hecho, se hizo una reunión en la sede del PSOE donde prepararon toda esta mierda, toda esta corrupción elevada al cubo, donde se crea una trama de corrupción para proteger a la opacidad y la impunidad del resto de tramas de corrupción del PSOE. Esto no se había visto nunca en España. Que se crea una trama de corrupción para frenar las investigaciones o las noticias pero a este nivel, de esta magnitud, de las propias tramas de corrupción de ese partido, no se había visto. Se había visto casos de parciales, digamos, por ejemplo, cuando el PP quiso utilizar a la policía, o mejor dicho, utilizar a la policía para espiar a los adversarios y para frenar el tema de Cataluña de una manera bastante chusca y mamporrera. Precisamente por eso el tema de Cataluña se agravó tanto, ¿no? Por la inutilidad absoluta del señor Rajoy. Pero lo que os quiero decir es que coinciden las fechas de todo. No solo coinciden con lo que ellos hacían, o como los intentos de soborno, las campañas de difamación, sino coinciden también con la información de la opinión sincronizada de los medios de comunicación. Y por lo tanto yo todavía estoy esperando a ver si ya por fin hay organizaciones y organismos o lo que sea, honrados y honestos, que denuncien por criminalidad, por complicidad y por colaboración en esta trama de criminal, en esta organización criminal que es el PSOE, a medios de comunicación muy concretos y a periodistas muy concretos, que seguramente estarán en aquella lista de periodistas del Parlamento que expulsaron a Vito Quiles y a Bertrand Gbongo porque hacían las preguntas que no quería escuchar, ¿no? El vergonzoso poder actuar, ¿no? que rige de lo políticamente correcto, la nueva normalidad y su puta madre, ¿no? Que tenemos en España, ¿no? Ahora mismo, que es un absoluto escándalo para chalados y una vergüenza internacional, ¿no? Una vergüenza internacional. Una frase de una antigua amiga que precisamente ahora viene al caso. España es una vergüenza internacional, gracias al sanchismo.
Aquí lo tenéis, ¿no? Os lo podría ampliar un poco, yo qué sé, vamos a coger así a voleo. Reunión en Ferraz con Santos Cerdán. Viaje a Zaragoza con Dolcet para unirse con Salvador. El PSOE paga billetes. Con Salvador. ¿Quién se llama Salvador? Salvador Illa, el actual presidente de la Generalitat. Es el único Salvador que me viene a mí a la cabeza ahora. Que de ahí va a salir mucho, también va a salir mucha mierda también para el PSC. Reunión entre el abogado de Villarejo. También hablaban con el abogado de Villarejo. Luego acusan a Villarejo de haber trabajado para el PP, para hundirles a ellos, pero ellos no tenían problema en hablar con el abogado de Villarejo. ¿Veis, no? ¿Cómo funciona? La proyección psicológica esta de acusar a los demás de lo que haces tú, ¿no? Reunión de ley de Villarejo, Dolcet Parra y Sanz de Tejada. Bueno, etcétera. Sanz de Tejada, vaya decepción, vaya decepción nos hemos llevado con Sanz de Tejada. También está por aquí. Leiria Vicente, mañana voy a reunir con Santi y Javier. Bueno, aquí está saliendo una de mierda que es algo impresionante, pero no solo mierda del propio PSOE, sino mierda de gente que les ayudaba, les bailaba el agua y les ayudaba a sostener el relato falso, pero que mucha gente se creía porque no se podía creer que esto fuera cierto. Pues ahora resulta que era todo cierto. Y en realidad era mucho peor de lo que nos imaginábamos algunos. Bueno, aquí seguimos. Aquí tenéis a Silvia Charrondo, una de las mamporreras del poder, que se ha tratado de mentir en televisión española y ahora pues resulta que ella era uno de los periodistas del régimen y de la trama de Leire Díez, evidentemente, como lo es el Javier Ruiz, el Cintora y toda esta purria, ¿no? Que tenemos, que van de grandes periodistas de información que luchan contra la derecha, y en realidad son una panda de mentirosos y de sinvergüenzas. Con lo cual, ser mentiroso para un periodista, seguramente, y no tener credibilidad es lo más grave que puede haber, ¿no? Así como para otras ramas puede ser más grave, pues yo que sé, que seas un asesino, que seas un ladrón. En el caso del periodismo, que seas un mentiroso, pues ya demuestra que de periodista no tienes nada, ¿no? Aunque te hayan dado un título o tengas un gran sueldazo que te pague el gobierno para que digas lo que ellos quieren que la gente escuche, ¿no? Luis María Pardo, evidentemente está haciendo una labor brillante, independientemente de que hable demasiado del régimen del 78 y no se acuerde de que a lo mejor habría que hablar desde el zapaterismo hasta ahora, ¿no? Donde realmente la cosa se puso muy oscurita y se complicó mucho, ¿no? No del 78 hasta ahora, sino del 2004 hasta ahora. Todo empezó con unos trenes que reventaron en Madrid, ¿os acordáis? Del 11M, pues ahí empezó todo. Esto lo ha dicho muchas veces el mensaje encabronado y no tengo que dar por más que darle la razón. Cada vez está más claro que eso sí que fue un golpe de Estado para que entrara el PSOE y hiciera todo el despropósito que ha hecho con España, ¿no? En estos últimos años, y que si no nos movemos pues va a conseguir acabar la faena, señor Sánchez. El informe de la UCO conocido hace unos minutos se refiere a ayer respecto al hidrógeno de la Guardia Civil, la deja al borde de la imputación. ¿Por qué? Porque el informe indica que la directora general de la Guardia Civil, enchufada y colocada por el PSOE, porque era del PSOE, es del PSOE, mejor dicho, estaba al tanto de la campaña escrito contra la unidad y que desde luchar con la ley se activó el borrado automático de mensajes. O sea, no solo estaba de acuerdo o aceptaba que altos cargos de la Guardia Civil intentaran desacreditar a los agentes de la UCO y a coronel Balas y a los otros coroneles que luchaban a brazo partido desde dentro de la Guardia Civil para lo que es su trabajo, ¿no? Un organismo militar y judicial que se dedica a investigar lo que le dicen los jueces, no es otro trabajo el de la Guardia Civil. Y por suerte hubo gente que se tomaba en serio su trabajo, lo de ser un servidor público y luchar por la limpieza de nuestro país y de nuestro Estado, ¿no? A veces acusamos al Estado de cosas y resulta que no es el Estado exactamente, son las personas que están llevando ese Estado, ¿no? Y evidentemente funcionarios del Estado también son los que están luchando contra la corrupción, no solo los que nos están corrompiendo el país, ¿no? Por eso hay que separar a veces. Y es tan grave que haya corruptos en la administración, pero también hay que reconocer que en la administración hay personas honestas que están luchando contra la corrupción, ¿no? Aquí tenéis uno, por ejemplo, que se está hablando. Ya os explicaré pronto lo que me ha pasado a mí en la administración, que es muy divertido también. Y no voy a tardar mucho en comentarlo. Ketty Garat normalmente dice que, bueno, de 20%, esto ya lo he explicado. Vamos a ir bajando porque aquí hay otra cosa muy sorprendente que ha salido hoy. El Tribunal de Cuentas detecta que 30.000 empresas zombies recibieron dinero público en pandemia. ¿Os acordáis lo que os acabo de comentar antes? Con los pelotazos de las mascarillas y los EPIs.
Pues aquí ha habido 30.000 empresas fantasma o pantalla que se han utilizado pues para llenar los bolsillos de un montón de corruptos. Y yo haciendo cuentas no me salen 30.000 empresas en las tramas de corrupción, me salen unas pocas menos, con lo cual quiere decir que estas tramas de corrupción pueden ser mucho más grandes o que incluso puede haber nuevas tramas de corrupción. Aprovechando precisamente que en aquella época de estados de alarma, que más bien parecían estados de excepción, pues desaparecían todos los controles internos de la administración, porque supuestamente estábamos en situación de grave peligro. Todo el grave peligro que corremos en España gracias al gobierno que tenemos. Todo, completamente. Eso sí que es un grave peligro, tener de presidente del gobierno a un charado como el señor Sánchez, ¿no? Un charado y un psicópata, como bien sabéis. La directora general de la Guardia Civil indica que se reunió con Leire Díaz para tomar café. Que siga haciendo TikToks, que cada día le querían más en la calle, ¿no? Que se pase por las calles de España y así comprobará lo que le queremos, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante, un medio de comunicación ha actualizado el mapa de la corrupción del PSOE y evidentemente aquellos mapas que os presentaba antes, pues son un chiste comparado con la situación en la que hemos llegado. Aquí está el núcleo, que no sé si lo veis, lo voy a poner más pequeño. Luego evidentemente, a ver, espera, más pequeño. Evidentemente esto os lo podéis bajar y luego lo ampliáis, ¿me entendéis? Lo hago para que me cuadre en el encuadre que tengo. Bueno, así es demasiado pequeño. A ver, ahora se ve más. Bueno, lo voy a hacer más grande. Si acaso os explico lo que no se ve. Aquí tenemos, pues que la trama del PSOE. A ver, espera, no sé. Aquí se ve mejor. Esto lo podéis ampliar mejor. Pues tenéis el núcleo central, que aquí está el Aldama, Pedro Sánchez, el Santos Cerdán, el Ábalos, y a partir de ahí ya tenemos la conexión Zapatero, la conexión Leire, la conexión Illa, la conexión Ángel Víctor Torres, la conexión Amergol, que de ahí se derivan distintos casos, ¿no? Con el caso Mascarillas, que incluye a ella. Es extraño que hayan juzgado a estos y no hayan juzgado a estos tres, ¿no? Me explico, han juzgado evidentemente a los del ministerio, bueno, al Ábalos y al Coldo, el asesor, pero no han juzgado al ministro de Sanidad, al presidente en aquellos tiempos de la Comunidad Autónoma de Canarias y a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares, los de las islas, ¿no? Los de las islas. No sé, ¿por qué no los han juzgado? Es cosas curiosas, ¿no? Que pasan. Luego tenéis aquí, pues, un montón de tramas. Está la trama, esta es la de las cloacas del PSOE, de la Leire, los casos del SEPI, los pelotazos en la administración pública, con contratos del Estado, caso Mascarillas. Aquí tenéis el caso Servinávar, que también tiene que ver con contratos públicos, Plus Ultra, que ya os lo he explicado ampliamente de qué va. El tema del dinero en B, que es por lo que pueden primero imputar al PSOE y luego ilegalizarlo, que es el tema del dinero negro dentro del PSOE y las mordidas. Caso de hidrocarburos, que todavía no desconocemos la magnitud, pero es muy grande. No son solo 158 millones de euros que indica Pedraz que se defraudó al IVA, son muchos más, porque hubo mucho más contratos con Delsi al respecto de los barcos llenos de petróleo venezolano, ¿no? Y de otras cosas. Aquí tenemos a Begoña, que hay otra derivada, o a Calúa, el rescate de Europa con su amiguito del alma, el señor Hidalgo. Aquí tenemos el caso Máster, que es el de Barrabés, el que os acabo de comentar antes. Por aquí anda también el hermanísimo, ¿no? El David, que iba a parar Boncarayán y se quedó en nada. Aquí tenemos un montón, una barbaridad. Aquí yo contaba 11 tramas y resulta que 15 tramas de corrupción entre cruzadas y que cada cual retroalimenta la otra. Pero posiblemente lo más grave es que a partir de las tramas iniciales de corrupción se crea una trama nueva de hace 2 años, que es la de los fontaneros de Adelaide, para frenar las investigaciones contra las tramas que ya se habían descubierto, con lo cual se crea una doble trama o una trama al cuadrado de corrupción. En este caso sería de intentos de soborno, de intentos de destrucción del juez o del periodista de turno a través de campañas de difamación, de sacarle por sucio si los tiene, y si no los tiene, pues inventárselos, ¿no? Y de hablar de aquello de la máquina del bulo y de los youtubers peligrosos, ¿os acordáis? A que ya no hablan últimamente de youtubers peligrosos y máquina del fango y de los que
creadores del bulo de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque son ellos. Ellos son los creadores del bulo y la extrema derecha de nuestro país. La extrema derecha de nuestro país no es Vox, es el PSOE. Porque son los verdaderos fascistas, los que persiguen a la gente por sus ideas. No es Vox, es el PSOE. Mirar la definición de fascismo. No tiene nada que ver con derecha e izquierda. El fascismo ha sido en unas épocas de la historia de izquierdas, de hecho nació en el socialismo, tanto el fascismo de Mussolini como el fascismo de Hitler eran de socialistas, que lo sepáis, y luego evidentemente en otras épocas pues se ha trasladado a organizaciones o regímenes de derecha o de extrema derecha. Pero como veis es pendular. Ahora el fascismo vuelve a ser de izquierda. Los partidos, las organizaciones políticas más represoras, más, que persiguen más la libertad de expresión y los derechos de las personas, ahora mismo son la socialdemocracia y el comunismo. En todo el mundo. Ahí tenéis a Cuba, tenéis a Venezuela, tenéis a España, tenéis a China y todos estos amiguitos que se han buscado. Tenéis a Irán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿esto va por etiquetas o va realmente por los hechos de cada cual, ¿no? Eso no implica que luego no exista la extrema derecha o que no exista un nuevo patriotismo que evidentemente no es extrema derecha, pero que se puede considerar derecha clásica, etcétera, etcétera. Pero la definición de fascista no es ser de izquierda o de derecha, es perseguir las ideas de los demás y a los demás por no tener tus ideas. Esa es la definición de fascismo. Que os quede claro, porque hay gente que no tiene nada claro, nada de nada. Ese es un problema también que tenemos en este país. Bueno, luego está lo del juez Calama, que rechaza... Bueno, esto ya lo he dicho, lo de las joyas. Aquí el payaso porque no tiene otra definición, con todo lo que se está sabiendo de este señor, cómo traicionó a los de su propio partido, cómo dejó tirado a Ábalos, cómo trabajaba codo con Leire Díaz, cómo empezó con tramas de corrupción antes de que llegara el propio Sánchez al gobierno. En 2015 ya tenía una trama de corrupción en Navarra con Koldo, cómo metió a Koldo de espía de Ábalos y bueno, y cómo se gastaba la pasta a su mujer de la corrupción en el Corte Inglés, ¿no? Sale y dice esto. Es que es para... Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare. Señor, la UCO dice que es el jefe de la trama. Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni lo niega, por tanto. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo funciona esta gente? Esto no pasa de un día para otro. Esto no es una cuestión de que pase porque sí. Esto pasa porque hemos sostenido y permitido la corrupción durante décadas y hemos permitido que se multiplique. Hay quien ha participado de ella porque ha pensado que, bueno, enchufa a mi hijo en el ayuntamiento, mira de que apruebe las oposiciones mi sobrina, o colócame a no sé quién en un chiringuito, dale una paguita porque si no, no me voy a librar del inútil o de la inútil esta, ¿no? Por ejemplo, ese es el sistema de funcionar. O sea, corrupto no es solo el que corrompe, sino el que se deja corromper. El que se deja corromper también es corrupto. Pero bueno, que ya os digo que hay gente que no tiene no sé si es que no tiene las ideas claras o es que prefiere hacer ver de que no las tiene claras porque así no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no? La ausencia total de responsabilidad y de responsabilizarte de tus propios actos. Eso también es un buen problema, fomentado evidentemente por los círculos del poder y todos los palanganeros, ¿no? Como tiene que ser. Como tiene que ser no quiero decir como ellos quieren que sea, evidentemente no tiene que ser así. Un exministro de Zapatero revela cómo se traen joyas saudíes a través del Falcon sin control. Esto es muy fuerte. Ayer el señor Sebastián, que fue ministro con Zapatero, va y suelta que él también recibía regalos y que lo de regalar joyas que era lo más normal del mundo cuando eras ministro. O sea, en lugar de decir que no sabía nada, que sería lo lógico de lo que hacía Zapatero, va el tío y hunde más a Zapatero, porque evidentemente así está reconociendo que lo de Zapatero no era una cosa excepcional, pero también está reconociendo que Zapatero pues recibía joyas a cambio de gestiones, ¿no? De influencia o de análisis relevante, ya sabes, y todas estas mordidas, ¿no? Con lo cual, ¿sabes lo que pasa cuando un funcionario acepta
un regalo, que es delito. A mí me ofrecieron hace años, pues yo trabajo en la administración pública, ciudad al cliente, y trabajaba en una oficina que tenía mucho movimiento, y nos venían clientes a veces pues, de dinero, pues que te ofrecían cosas. Y una vez un cliente italiano me ofreció una botella de vino, bueno, le dije, no puedo aceptar regalos. Y me quedé sin el vino bueno. Pero no sabes cuánto me alegro, porque ahora puedo explicaroslo. Si no, me tendría que callar la boca, ¿no? No sería evidentemente tan gilipollas como el señor Sebastián de decir, de hundir, acabarse de hundir él y a los de su partido reconociendo que ellos aceptaban regalos. Claro que no, claro que sí, hombre. Por supuesto, así son los socialistas. ¿Qué os pensabais? ¿Que eran honrados? La fontanera y 10 avisa al PSOE. Sé mucho más de lo que aparece en la gente. Bueno, esto es una amenaza, ¿no? Pero como esta señora tiene pinta de ser muy hecha para adelante, a veces demasiado, evidentemente lo demuestra todos los días, pues es capaz de acabar de hundir al PSOE. Pues yo solo aquí puedo decir que darle ánimos. Ya que la has liado, al menos lo reconoces. Pues reconócelo y explícanos todo lo que sabes, porque estamos muy interesados en saber todo lo que ha hecho esta gente. Bueno, aquí os recomiendo una rueda de prensa de Beba Millán al respecto de en lo que se está convirtiendo España, y con eso acabo. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Pues que el PSOE va a ser imputado seguramente como organización criminal en los próximos días o semanas, esperemos que no meses, y que puede acabar siendo ilegalizado y no puede presentarse a las próximas elecciones autonómicas y municipales, porque las generales, tal como pintan las cosas, pueden que sean antes de lo que pensáis, y no tengamos que aguantar a este personaje y toda su banda, ¿no? Hasta 2027, no llega a 2027, de hecho no sé si va a llegar al otoño. Ya Junts se la está preparando, porque Junts está, no por nada porque Junts sean los reyes de la ética, sino porque Junts se está hundiendo en Cataluña, le está robando, se está quedando, robando no, está quedándose con sus votos Alianza Catalana de la señora Silvia Oriols, y lógicamente si siguen apoyando un minuto más al sanchismo, pues se van a la mierda, desaparecen como partido en Cataluña, y eso no sería un tema menor, porque son los herederos de CiU, mejor dicho, eran los herederos de CiU, porque ahora parece que el heredero de CiU va a ser Silvia Oriols. Ya os lo anticipé en mi canal hace casi 2 años, y las cosas están pasando un poco así. También os anticipé que Vox subiría a todas partes, y en Cataluña también, y también está sucediendo así. ¿Y por qué? No es porque la gente se haya vuelto de extrema derecha, es porque la gente está hasta los cojones ya de todos estos ladrones y sinvergüenzas, ¿sabéis? Ese es el tema, y cuando la gente está hasta los cojones, pues quiere probar cosas nuevas. No vaya a ser que incluso resulte que al final le está engañando toda su vida, y lo que realmente tienes que fijar en un político no es en lo que dice, sino en lo que hace. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo.